Hola, profes. Bienvenidos a nuestro segundo módulo, en donde seguimos avanzando en la planificación de las experiencias de aprendizaje de manera virtual y también presencial. En este segundo módulo nos vamos a centrar en la elaboración de sesiones de aprendizaje, esas experiencias de aprendizaje que nosotros hablamos en el módulo uno en la planificación a partir de unidades y cómo ir pensando, cómo ir planificando, cómo ir viendo hacia dónde íbamos. En este momento la idea es poder aterrizarlo ya a la experiencia de aprendizaje. Y en estos tiempos que estamos viviendo, también como lo mencionábamos en el módulo anterior, es muy importante que la experiencia de aprendizaje sea significativa, que el alumno pueda darse cuenta que el aprendizaje tiene un sentido para su vida, que está relacionado con lo que cada persona está viviendo. Y esto nos va a permitir a nosotros también pensar en ideas que puedan ser interesantes para nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Identificar aquellos elementos necesarios del currículo nacional para poder elaborar experiencias de aprendizaje pertinentes. Recordemos que nosotros ya tenemos una hoja de ruta general, que es el currículo nacional. Y si es que alguna de sus instituciones tiene otros extras, estos son documentos a los cuales ustedes tienen acceso. Recordemos que esas son nuestras hojas de ruta generales y principales. Para introducir, nuestro docente innovando, porque recordemos que a lo largo de todo el año pasado y también este año estamos innovando. Así es que entendamos que nuestro compañero, digamos, este docente imaginario que es innovando, es quien nos va a ir llevando y acompañando por lo menos en este módulo. Y bueno, nuestro docente innovando desea elaborar una sesión de aprendizaje que sea significativa para los estudiantes frente a la situación de emergencia que se vive en el país. Entonces, las preguntas. Y estas son preguntas, recordemos, que es bueno que ustedes se las hagan. ¿Qué elementos necesito para elaborar la sesión de aprendizaje? ¿Cuál será ese punto desde el cual yo debo avanzar? ¿Cuál será ese punto desde el cual yo debo arrancar? ¿Cómo inicio? Recordemos que hablábamos también en el módulo pasado de la unidad diagnóstica, que nos va a permitir saber en dónde están nuestros alumnos, en dónde están, cómo han llegado, porque recordemos que los vamos a recibir nuevamente en nuestras aulas después de más o menos 2 meses y medio, hasta 3 meses en algunos casos. ¿Cómo están ellos? ¿En qué se encuentran? Porque también debemos tener presente que las circunstancias han cambiado un poco, pero hay algunas que siguen constantes, como es la aproximación en el año 2021 de nuestros estudiantes hacia la educación, hacia el colegio. Muy bien. Entonces, algunos saberes previos. ¿Qué elementos son indispensables para elaborar o programar una sesión de aprendizaje? Adelante, toma nota de algunos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellos elementos indispensables? Lo segundo, ¿cómo podemos precisar y poner en contexto los desempeños del currículo nacional? ¿Cómo comenzamos a actualizarlos y aterrizarlos a la vida de hoy, al día de hoy, a las dificultades y retos que tendremos el día de hoy? Y recordemos que acá estamos pensando para un curso presencial, virtual o mixto, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a determinar los aprendizajes necesarios y las evidencias de aprendizaje? Y por último, ¿cuáles son los ejes de experiencia que debemos tener presente en nuestra sesión de aprendizaje? Entonces, preguntémonos, preguntémonos esto, ¿qué es aquello que es necesario? ¿Qué es aquello con lo cual arrancamos? Muy bien. Entonces, con estos saberes previos, estos son algunos elementos que yo quiero proponerles para que los tengan en cuenta. Estos elementos son fundamentales porque nos ayudan como una base, como un pilar sobre el cual vamos a ir construyendo hacia adelante. ¿Cuáles son los enfoques del área que que yo tengo asignada? Área o áreas que yo tengo asignada. ¿Cuáles son las competencias y capacidades? Recordemos el módulo pasado hablamos también de las competencias y capacidades.
perdón, y de la importancia de planificar con base en las competencias. ¿Cuáles son los desempeños que precisamos? ¿Cuáles son los aprendizajes necesarios? ¿Cuáles van a ser las evidencias de aprendizaje? Y por último, ¿cuáles pueden ser 5 ejes de ese aprendizaje? Entonces, vamos a ir viendo y conversando un poco de esto. Los enfoques del área, competencias y capacidades, desempeños, aprendizajes, evidencias y los ejes de esa experiencia de aprendizaje. Recordemos que es una experiencia de aprendizaje, no es ya solamente una sesión de clase. Estoy preparando, no, es una experiencia de aprendizaje en la cual, nuevamente, uno de los desafíos es también saber que nosotros tenemos el hogar como un aula, no solamente nuestro hogar, sino el hogar de cada uno de nuestros alumnos. Y cómo a partir de ello podemos sacar provecho. Muy bien, voy a hablar acá de una de las áreas, que es ciencias sociales. Lo hago porque es el área que yo manejo, es con la cual yo trabajo, y por ende me es más fácil hacer el ejemplo con esto. Sin embargo, sí los invito a que ustedes revisen, porque no tengo ni la más mínima duda que conocen muy bien lo que propone el ministerio, que ustedes revisen para cada una de sus áreas, ¿de acuerdo? Y que puedan hacer este ejercicio para cada una de sus áreas. Entonces, por ejemplo, en ciencias sociales se habla de la ciudadanía activa. Entonces, la ciudadanía como una condición, el plano formal, y como una construcción permanente, sentirse responsable de los asuntos públicos. Un ciudadano que se siente responsable de los asuntos públicos. La democracia, que es un sistema político, nos da una forma de vida, los derechos y deberes de los ciudadanos, la opinión y la voz de todos, el voto activo y participativo de cada uno de los miembros, de cada uno de los ciudadanos, de aquellos que hacemos parte de esa democracia. La interculturalidad, la valoración de la cultura e identidad propias, y esa disposición a enriquecerse también con otras culturas. En la medida que yo soy consciente de quién soy, del tesoro que tengo, soy capaz también de acercarme a los otros y poder crecer a partir de lo que ellos me quieren mostrar. Ver también el ambiente, el ámbito donde se desarrolla esa ciudadanía, donde se desarrolla la persona, donde la persona lleva a cabo su vida. Entonces es ese ambiente, esa ecología sobre la cual el ser humano como medio lo ha hecho su medio de vida, de hábitat. La conciencia histórica, el saberse parte de la historia y que somos sujetos históricos, que vivimos en la historia. Y por último, la ciudadanía económica, porque es importante también aprender a tomar decisiones de índole financiera. Pero ¿cómo se hacen estas decisiones? ¿Cómo se toman? ¿Cómo se van dando? Entonces, nuevamente, estamos viendo el enfoque de ciencias sociales, pero este desglosar es importante que lo hagamos para cada una de las áreas o asignaturas que nosotros tenemos a nuestro cargo. Es importante que conozcamos su esqueleto y su cuerpo para con ello poder trabajar nuestras clases y nuestras planificaciones. Esta ciudadanía activa, entonces, propicia relaciones armónicas con el ambiente, es asumir responsablemente el rol como ciudadanos, participar activamente en la vida social, propicia la vida en democracia, la disposición para enriquecernos mutuamente y el aprendizaje de otras culturas. Entonces vean cómo vamos llevándolo un poco más adelante. ¿Qué promueve esta ciudadanía activa y qué debe promover también la experiencia de aprendizaje? Una reflexión crítica y deliberación de los asuntos públicos. Algo nuevamente muy importante es cómo el aprendizaje tiene relevancia en la medida que esté conectado con la realidad, en la medida que sea un aprendizaje significativo sobre aquello que los alumnos están viviendo. Por eso pensar en mesas redondas, debates, pero no lo hablo solamente para ciencias sociales, desde el campo biológico y las ciencias naturales, desde la educación física con la actividad que un alumno puede hacer y ganar conciencia sobre por qué hace lo que hace, qué es aquello que necesita su cuerpo, por qué las pausas activas, por ejemplo. Y también podemos hablar desde la matemática y el trabajo que con matemáticas se puede ir desarrollando. Entonces, es importante nuevamente hacer esta traducción hacia cada una de nuestras áreas, pero cada una de sus áreas además es relevante y significativa. Es muy relevante y muy significativa. Y la experiencia que todos y cada uno de ustedes tiene, además, que ya este nuevo año no nos coge ni con la guardia baja ni de manera sorpresiva, porque ya más o menos sabemos qué puede suceder, ya más o menos sabemos cómo le fue al alumno.
Y por eso va a ser importante estar atentos a sus necesidades y recogiendo data. Eso lo hablábamos en el módulo pasado, recogiendo información relevante para poder ir mejorando sobre la marcha y poder hacer que nuestras áreas tengan justamente el sentido necesario, que nuestra asignatura se aterrice en la realidad de cada uno de los alumnos. Entonces profundizo más. Nuevamente, hago el ejemplo con ciencias sociales porque necesito que ustedes también puedan hacer este paso a paso, este ir profundizando, este ir conociendo más, ir familiarizando y después tratando de traducir su área con el aprendizaje esperado en las circunstancias que cambian, en esos medios distintos, ya sea virtual, presencial o mixto. Entonces, aquí vemos y les comparto esta diapositiva para que vean un poco cómo se puede también organizar en sus distintas áreas y asignaturas hacia dónde vamos, cuáles son las competencias y capacidades que esperamos ayudar que el alumno forme. Y también va a ser interesante, en la medida de su disposición y posibilidades, que se dé una interdisciplinariedad, ver también en qué está mi compañero, en qué está la otra área, qué es lo que el otro va a estar trabajando, porque en la medida que yo también tenga conciencia de ello, podemos hacer un trabajo conjunto, podemos trabajar de la mano, podemos trabajar haciendo simbiosis, si se quiere, uniendo esfuerzos, incluso pensando más adelante, ¿por qué no?, en problemas o proyectos conjuntos. ¿Cuáles son los ejes de las experiencias? Por lo pronto, nos vamos a basar en la resolución viceministerial 093 del 2020, porque nuevamente también en este momento no sabemos qué otros documentos vaya a publicar el gobierno para el 2021. Sin embargo, en esta resolución viceministerial 93 del 2020, que la podemos encontrar en línea y que la voy a tener en el módulo colgada para que ustedes la tengan a la mano, en ella veíamos cuáles son las propuestas que el gobierno hace para que el aprendizaje sea significativo. Número uno, cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia, porque esa es la lucha fundamental, la salud y poder ayudar a que nuestros alumnos sean resilientes. La convivencia y el buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad, porque además la convivencia es un desafío y es un reto. ¿Cómo convivo? ¿De qué manera convivir? ¿Cómo hacer para vivir según el ritmo de este tipo de situación de estado de emergencia? Que es un ritmo cambiante, que es un ritmo que se va modificando. Asimismo, ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos, porque hemos visto además que estas situaciones que vivimos en el 2020 de encierro focalizado, del toque de queda, de las edades que podían o no salir, todo eso llevaba también a nuevos tipos de conflicto. Era la convivencia de manera más cotidiana que no teníamos costumbre de tener. Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana. ¿Cómo hacer para que en esa vida cotidiana también consigamos en el ocio, conseguir un ocio productivo? Conseguir también recrearme, formarme, que los derechos de nuestros alumnos sigan vivos también en ese tiempo. Y por último, el bienestar emocional, la salud mental, porque sabemos que es también un gran desafío. Entonces, el ministerio con esta resolución nos invitaba a tener nuestras experiencias dentro de estos ejes. Y si estos eran los ejes y todas las asignaturas giraban en torno a esos ejes, se iban a poder enriquecer y fortalecer. Entonces, nuevamente es importante que como equipo docente de sus instituciones vuelvan a ver este documento, veamos los nuevos que lleguen, pero también que ustedes se pregunten y planteen cuáles pueden ser los nuevos desafíos. A partir de esas unidades de aprendizaje y la planificación que ustedes van a ir haciendo. Es muy importante entonces preguntarse cómo está nuestro alumno. Para ir cerrando. Para poder elaborar nuestra sesión o experiencia de aprendizaje, debemos tener presente todos los elementos que utilizamos en nuestra planificación curricular. Todo aquello que veníamos haciendo desde el módulo pasado, aquellas unidades que teníamos, el plan curricular, es importante que comencemos a aterrizarlo en nuestras sesiones. Lo segundo, los desempeños que el currículo nacional nos promueve deben ser precisados y contextualizados a nuestras circunstancias.
Y nosotros debemos saber la acción, contenido y condición de calidad. Acción, contenido y condición de calidad. Y a partir de ese desempeño que hemos precisado, que terminaremos además, nosotros podemos ya llevar a cabo nuestra sesión de aprendizaje e ir dividiéndola en en esas sesiones que van a ir haciendo ya nuestra clase. Y por último, qué importante tener los 5 ejes de experiencias que nos entregó y que fue publicado por el Viceministerio de Educación. ¿Por qué es importante esa resolución viceministerial? El viceministerio del Ministerio de Educación, porque nuevamente nos orienta y nos ayuda a ver aquello por lo que todos vamos a estar trabajando. Qué importante es nuevamente el poder entrar en diálogo con las otras asignaturas, conociendo lo mío, siendo muy claro sobre lo que mi área y asignatura tiene para ofrecer y poder entrar en contacto con los otros, porque con estos 5 ejes de experiencias, toda la propuesta educativa se va a ir articulando. ¿Cómo será el plan del 2021? Aún no lo sabemos, pero lo que nosotros sí sabemos y somos conscientes es que la experiencia que hemos tenido el año pasado nos ayuda y nos enriquece, porque a partir de ello, la planificación que hablamos en la sesión pasada y ahora el pensar nuestras sesiones de aprendizaje va a estar enriquecido por nuestra propia experiencia. Te invito entonces a seguir pensando, a seguir soñando cómo van a ser las mejores experiencias de aprendizaje para tus alumnos en cada una de tus áreas o asignaturas. Nos vemos.